Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Iniciamos nuestra clase de Química General 2, sección A, del día 20 de julio. Entonces, ya corrigieron los calendarios y los programas, o sea que ahorita sí ya estamos asignados a la sección A, porque hay un poco de problema con eso. Bueno, entonces vamos a continuar, chicos, ya empezando lo que es la unidad 1, parte 2. Seguimos viendo el estado líquido. ¿Ya se acuerdan de llenar ya la asistencia, jóvenes? Que ya está disponible. A las 1:30 cierro eso, y si no han apuntado, pues ya saben que no quedan en el listado. Bueno, entonces vamos a iniciarnos con la unidad 2, parte 2, siempre el estado líquido y soluciones. Y vamos a empezar a ver otras propiedades de los líquidos. Ahora vamos a ver los tipos de disoluciones que podemos hacer. Y a ver, léame, Brian Adolfo, por favor. Establecimos que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Debido a que esta definición no restringe en modo alguno la naturaleza de las sustancias implicadas, se distinguen 6 tipos de disoluciones, dependiendo del estado físico original, sólido, líquido o gaseoso, de los componentes. En la tabla de abajo se presentan ejemplos de cada uno de estos tipos. Entonces acá tenemos en esta tabla, cuando el componente 1 es gas y el componente 2 es gas, el estado de la disolución resultante, por supuesto, va a ser gas. Un ejemplo de eso sería el aire, ¿verdad? El aire está compuesto de varios gases, ¿verdad? De ahí tenemos otra disolución, gas líquido. El estado resultante sería líquido, entonces podríamos poner como ejemplo el agua carbonatada, el agua que tiene CO2, el agua gaseosa. Bueno, también podemos tener gas y sólido. El estado resultante sería sólido. Y podemos tener, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso en paladio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos un sólido que sería el paladio y le agregamos un gas que sería el hidrógeno. Entonces el hidrógeno se absorbe al paladio, ¿verdad? Esto sirve como método de catalización. Bueno, cuando es líquido, el componente 1 y líquido, el componente 2, la disolución es líquida, y por ejemplo podríamos decir el etanol y agua. Sólido y líquido, la fase resultante es líquida, entonces por ejemplo cloruro de sodio, ¿verdad? Que se disuelve totalmente en agua. Ahora decimos sólido y sólido, nos va a dar sólido, y esto tiene, digamos, el ejemplo serían todas las soldaduras o las aleaciones. Por ejemplo, el latón es la mezcla de cobre y zinc. La soldadura es una mezcla de estaño y plomo. El bronce, el bronce es puro. Entonces, estos serían las diferentes disoluciones que podemos encontrar, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar muchísimo lo que es líquido y líquido, o líquido sólido. Esas son las que vamos a trabajar más. Bueno, a ver, léame, Don Eli, por favor. Estudiaremos las disoluciones que incluyen por lo menos un componente líquido, es decir, disoluciones gas líquido, líquido líquido y sólido líquido. Quizá nos sorprenda demasiado que el disolvente líquido en la mayor parte de la disolución que estudiaremos es el agua. Entonces, por eso es que el agua se le denomina como el disolvente universal. ¿Por qué? Porque es uno de los compuestos más comunes en nuestro planeta. Bueno, entonces, en estos días voy a hacer una prueba de correo con lo que me han enviado. Yo creo que lo voy a hacer el fin de semana. Entonces, para ver si el correo que me pusieron está bien para los exámenes cortos. Pues, ¿cuándo nos toca el examen corto, joven? El miércoles. ¿Qué? Miércoles 20.
PM. El miércoles 26 a las 20 horas, ¿ok? Bueno, va a entrar hasta donde terminemos hoy. Desde la unidad 1, parte 1, hasta esta que vamos ya desarrollando. Bueno, a ver, léame Eduardo Tess, por favor. También se diferencian las disoluciones por su capacidad para disolver un soluto. Una disolución saturada contiene la máxima cantidad de un soluto que se disuelve en un disolvente en particular, una temperatura específica. Entonces, las disoluciones tienen las características que siempre son a una temperatura determinada. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad. Al disminuir la temperatura disminuye la solubilidad. Y por eso normalmente en los libros le ponen a qué temperatura tienen que hacer su disolución. Normalmente es a 20 o a 25 grados. Bueno, a ver, léame Emmanuel Alejandro. Una disolución no saturada contiene menor cantidad de soluto que es capaz de disolver. Del tipo, una disolución sobresaturada contiene más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. Las disoluciones sobresaturadas no son muy estables. Ok, entonces una disolución no saturada pues quiere decir de que tiene menos cantidad de soluto del que puede disolver el disolvente. Una disolución saturada quiere decir de que están en el máximo de sólido que puede ser disuelto. Y cuando decimos una disolución sobresaturada quiere decir de que tiene más soluto del que puede disolver el disolvente. Entonces, ¿qué es lo que comienza a pasar? Que comienza a formarse un precipitado debido al exceso. Bueno, entonces acá podemos ver en este dibujo lo que es las diferentes tipos. Acá tengo una disolución insaturada. Se dan cuenta de que están echando menos soluto de lo que puede disolver la disolución. Es las que normalmente trabajamos en el laboratorio. Ahora, en algunos casos necesitamos que la disolución esté saturada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí vamos a echar la cantidad de soluto máximo que puede disolver el respectivo disolvente. Bueno, ¿eso cómo lo sabemos? Pues lo buscamos en libros. Por supuesto, cuando ustedes encuentran el dato, les va a dar a una temperatura dada. ¿Ok? Entonces, si es más alta de la que tiene en temperatura ambiente, quiere decir de que está más soluble en la del libro. Ahora, si está más baja que la que tiene en temperatura ambiente, quiere decir de que está menos soluble a lo que ustedes hacen en el laboratorio. Bueno, ahora tenemos una disolución sobresaturada, que significa que agregamos más soluto de lo que puede disolver el respectivo disolvente. Entonces, ¿qué es lo que comienza a pasar? Pues que se me forma un precipitado del exceso del soluto que he agregado. Bueno, entonces miren, pues las disoluciones sobresaturadas se utilizan cuando nosotros necesitamos estar seguros de que la concentración del soluto es la máxima que tienen. Entonces, por eso hacemos disoluciones sobresaturadas. Bueno, a ver, léame Jairo. La cristalización es el proceso en el cual un soluto disuelto se separa de la disolución y forma cristales. Observe que tanto la precipitación como la cristalización describen la separación de un exceso de la sustancia sólida a partir de la disolución sobresaturada. Sin embargo, los sólidos que se forman durante estos dos procesos tienen apariencia diferente. En general, pensamos que los precipitados están formados por partículas pequeñas, en tanto que los cristales pueden ser grandes y bien formados. Entonces, depende de la forma en que nosotros enfriemos, porque fíjense pues, ¿qué es el proceso de cristalización? Es un proceso de purificación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues normalmente escogemos un disolvente que sea adecuado y calentamos. Al calentar, nosotros estamos aumentando la solubilidad de lo que es la sustancia que queremos separar. Entonces luego dejamos enfriar y conforme va enfriándose, la solubilidad va bajando. Entonces ahí es donde comienzan a formarse cristales pequeños
del soluto, y esto va a provocar que se formen más cristales. Así es como nosotros separamos el soluto. Pero lo podemos hacer de dos formas. Podemos enfriar poniéndolo en un baño de hielo, o podemos enfriar a que alcance la temperatura ambiente en varias horas, o dejarlo hasta que la temperatura sea a la ambiental. Por supuesto, lo que va a causar cuando nosotros enfriamos rápidamente, no se van a formar cristales, no, que se va a formar un polvo, porque nosotros hicimos un precipitado violento. Pero si nosotros dejamos toda la semana en el laboratorio, hasta el otro día, hasta la otra semana, revisan ustedes cómo está su precipitado, entonces lo que van a ustedes a observar es de que se forman cristales, ¿verdad? Entonces, debido al enfriamiento, ustedes pueden producir dos tipos diferentes. Pues entonces acá tenemos el proceso, miren. En el proceso del azúcar, por ejemplo, se usa esta forma de precipitar. Miren, aquí lo que se hizo fue que se agregó un cristal de la sustancia pura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la solución está saturada o sobresaturada, entonces las moléculas que están disueltas se comienzan a rodear al cristal, formando otros cristales, y así va creciendo la cristalización. Entonces, por ejemplo, para el azúcar se tiene un jarabe rico en azúcar. Entonces, para que ustedes empiecen a hacer la cristalización, echan unos granos de azúcar puro y entonces se comienza a formar la cristalización. Así es como se obtiene el azúcar. Bueno, vamos a ver el enfoque molecular del proceso de disolución, o sea, cómo se lleva una disolución. A ver, léame Luis Domínguez, por favor. Las atracciones intermoleculares que mantienen juntas a las moléculas en líquidos y sólidos también tienen una función importante en la formación de las disoluciones. Entonces, vamos a ver, como ya vimos anteriormente, las fuerzas intermoleculares pues nos van a modificar ciertas propiedades en el proceso de disolución. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que vimos que igual disuelve a igual? Entonces, sustancias que tienen las mismas fuerzas intermoleculares se van a disolver fácilmente, pero sustancias que tengan completamente diferentes las fuerzas intermoleculares no se van a disolver. Bueno, entonces, miremos acá. El proceso comienza con el siguiente paso. A ver, léame por favor, Mario Alberto. Cuando una sustancia, el soluto, se disuelve en otra, el disolvente, las partículas de soluto se dispersan en el disolvente. Las partículas de soluto ocupan posiciones que estaban ocupadas por moléculas de disolvente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el soluto, cuando es soluble, va a desplazar al disolvente y el disolvente lo va a rodear, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar cuando es soluble. Ahora, cuando no es soluble, pues se van a formar dos fases. Bueno, a ver, léame Marlon. La facilidad con la que una partícula de soluto reemplaza a una molécula de disolvente depende de la fuerza relativa de tres tipos de interacciones. Ok, que ya las hemos visto. ¿Se acuerdan de firmar, jóvenes? Que ya llevamos 14 minutos de la clase. Ya falta un minuto para que no deje entrar a nadie más. Bueno, entonces, déjenme ver, no hay nadie en sala de espera. Entonces acá, miren pues. Déjenme ver, yo creo que tenemos que comenzar con esto. Acá tenemos la interacción disolvente-disolvente y la interacción soluto-soluto. Aquí es cuando están separadas. O sea, el disolvente tiene sus fuerzas intermoleculares particulares y el soluto también. Bueno, luego cuando ya lo disolvemos el soluto en el disolvente, si es soluble va a haber una interacción entre disolvente y soluto. Si no es soluble, se van a formar dos fases. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que tenemos sal, cloruro de sodio, y lo agregamos en agua. Entonces, cuando nosotros lo agregamos, como la sal es un sólido, se va a ir al fondo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que se disuelva, jóvenes? ¿Qué hacemos nosotros para que se disuelva la sal? La agitamos, ¿verdad? Entonces, al agitarlo, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando energía al disolvente para romper los enlaces que tiene la sal y que lo puedan disolver. Entonces se dan cuenta que después de que nosotros lo agitamos, miren ahora las moléculas de sodio, que son las anaranjadas, y las moléculas de cloro, que son las azules más grandes, están rodeadas del disolvente. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir que la sustancia se disolvió. Entonces al principio nosotros miramos un precipitado en el fondo, luego que nosotros agitamos comenzamos a ver que el sólido va desapareciendo, y cuando la solución ya está completamente disuelta, pues miramos una solución homogénea transparente. O sea que quiere decir que la sal se disolvió completamente. No sé si me entienden, jóvenes. ¿Está? Entonces se dan cuenta que en el primer paso que tenemos el disolvente con sus fuerzas intermoleculares y la sal con sus fuerzas intermoleculares. La sal está sólida y el agua está líquida. Hasta que nosotros procedemos a hacer lo que es la agitación, entonces mezclamos y se forma una solución homogénea. Bueno, a ver, léame por favor, Mylan. Por simplificación, entendemos que el proceso de disolución se lleva a cabo en 3 etapas diferentes, como se muestra en la figura siguiente. Bueno, entonces nosotros vamos a ver lo que pasa. Acá tenemos el disolvente, ¿ok? Y acá tenemos el soluto. Los agregamos. Entonces fíjense pues, acá el disolvente en la etapa 1 tiene sus fuerzas intermoleculares. Y acá en esta etapa número 2 el soluto se está separando. Tanto el disolvente como el soluto se está separando. Eso lo hacemos cuando mezclamos la solución de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos separando las moléculas de disolvente y las moléculas de soluto para que puedan ingresar las moléculas de soluto al disolvente. Bueno, y en la tercera etapa, ¿qué fue lo que pasó? El soluto está completamente rodeado por el disolvente y me está formando una disolución homogénea en la cual no se diferencia el soluto del disolvente. O sea, como pasa en la sal, observamos nosotros una disolución transparente. ¿Estamos? Entonces, esas son las 3 etapas. Primero, el disolvente se tiene que separar. Segundo, el soluto se tiene que separar. Y luego, si son compatibles, pues se van a unir, dándonos la disolución. Esas serían las 3 etapas. Vamos a hablar de cada uno de ellas. Entonces, en la etapa número 1, a ver, léame por favor, Rocío. La etapa 1 es la separación de las moléculas del disolvente. Ok. A ver, Ronald. La etapa 2 implica la separación de las moléculas del soluto. Estas etapas requieren energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares, como consecuencia son endotérmicas. O sea que necesitan energía. Entonces, en el caso cuando nosotros estamos agitando el líquido y el sólido, ahí le estamos dando nosotros energía para que se puedan separar. Bueno, a ver, la etapa número 3, léame por favor, Rosemary. Las moléculas del disolvente y del soluto se mezclan. Ok, o sea que el disolvente rodea al soluto, o sea que lo está solvatando. Bueno, a ver, léame, Brian Adolfo, por favor. Este proceso puede ser exotérmico o endotérmico. El calor de disolución está dando fuera. Entonces ahí tiene que eso significa delta H disol, así tenía que haber usted dicho, delta H disol. En este caso es delta H disolvente, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, perdón, es delta H disolución. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? La energía del primer paso, más la energía del segundo paso, más la energía del tercer paso, que es lo que me va a dar.
es la energía que se necesita para disolver el soluto en el disolvente. Bueno, entonces miremos qué casos podemos nosotros tener. Bueno, a ver, léame, Don Eli, por favor. Si la atracción soluto-disolvente es mayor que la atracción disolvente-disolvente y que la atracción soluto-soluto, el proceso de disolución será favorable o exotérmico, delta H disol menor a 0. Si la interacción soluto-disolvente es más débil que las interacciones disolvente-disolvente y soluto-soluto, el proceso de disolución será endotérmico. Entonces, fíjese, sí, delta H disolvente mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a notar? Si el proceso de disolución es exotérmico, quiere decir que cuando ustedes mezclan las dos sustancias, se calienta el beaker. Y ese tipo de reacción o de disolución quiere decir de que es fácil de hacer. ¿Ok? Ahora, si cuando ustedes mezclan dos soluto y disolvente se les enfría el beaker, quiere decir que la reacción es endotérmica, o sea que está absorbiendo energía del exterior para poder hacer que el soluto se disuelva en el disolvente. Entonces, una reacción endotérmica es no favorable porque necesita energía del exterior. En cambio, una reacción exotérmica es favorable porque no necesita energía del exterior, más bien esta va a calentar el exterior. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes disuelven ácido sulfúrico y agua, es una reacción exotérmica porque cuando ustedes tocan el beaker se pone caliente. Pero si ustedes disuelven nitrito de sodio en agua, lo que pasa es de que el beaker se enfría. ¿Ok? Entonces el primero sería exotérmico, sería favorable, y el segundo sería endotérmico, sería desfavorable. ¿Por qué? Porque necesita energía del exterior. Además de agitar, necesita energía. Bueno, entonces vamos a ver, léame Eduardo Tess, por favor. La solubilidad es una medida de la cantidad de soluto que se disolverá en cierto disolvente a una temperatura específica. El dicho, lo semejante disuelve a lo semejante, es de gran ayuda para predecir la solubilidad de una sustancia en determinado disolvente. Entonces, por ejemplo, ya vimos nosotros que un disolvente polar va a disolver a un disolvente, a un soluto polar. Un disolvente apolar va a disolver a un soluto apolar. ¿Estamos? Bueno, entonces léame por favor, Emanuel. Esto significa que es probable que dos sustancias cuyas fuerzas intermoleculares son del mismo tipo y magnitud sean solubles entre sí. Ok, porque igual disuelve a igual. Bueno, a ver, léame Jairo, por favor. Por ejemplo, tanto el tetracloruro de carbono como el benceno son líquidos no polares. Las únicas fuerzas intermoleculares presentes en estas sustancias son las fuerzas de dispersión. Cuando se mezclan estos dos líquidos rápidamente se disuelven uno en otro, porque las fuerzas de atracción entre las moléculas de tetracloruro de carbono y de benceno son parecidas en magnitud a las fuerzas que se dan entre las moléculas de tetracloruro de carbono y entre las moléculas de benceno. Entonces, estos dos disolventes son apolares, por lo cual quiere decir de que es fácil que se disuelvan porque son iguales. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, entonces ahora léame por favor, Jeffrey. Se dice que los líquidos son miscibles y son completamente solubles entre sí en todas proporciones. Los alcoholes como metanol, etanol y 1,2 etilenglicol
son miscibles con agua porque forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces, se dan cuenta, igual disuelve igual. Entonces, en el caso del metanol, del etanol y del 1,2, el 1,2 etanodiol o etilenglicol, entonces fíjense pues, acá tengo yo el metanol, que es un compuesto orgánico, tiene un OH, el OH va a formar puente de hidrógeno. Tengo el etanol, que tiene una molécula más de carbono, y para el etilenglicol, que eso ya lo vimos anteriormente, tiene 2 OH. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y el agua forma fuente de hidrógeno o no, joven? ¿El agua forma puente de hidrógeno o no? Bueno, entonces, quiere decir, estos forman puente de hidrógeno y este también, entonces estos dos disolventes van a ser solubles. Ahora les pregunto yo, según lo que habíamos visto hasta el momento, ¿cuál de esos será el más soluble? El etilenglicol, que es el tercero, el etanol o el metanol, que es el primero. ¿Cuál será el más soluble en agua? A ver, ¿cuál sería? El etilenglicol, porque tiene más puentes de OH. O de hidrógeno, no de OH. Entonces, sí, en este caso, se dan cuenta que este etilenglicol tiene 2 moléculas de OH y estos solo tienen 1. O sea que esta puede formar más puente de hidrógeno, por lo cual va a ser más soluble en agua. ¿Y de ahí quién seguiría? El metanol y el etanol. ¿Cuál sería el más soluble? Entonces ahí lo que tiene que ver es la masa molecular. A mayor masa molecular, menor solubilidad. Entonces en este caso el más soluble sería, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Aunque los 3 son solubles en agua. ¿Ok? Entonces ustedes revisan los datos de solubilidad, van a ver qué cambia. ¿Alguna duda? ¿Y qué dijo menos solubilidad a mayor? Perdón. ¿Ah? Mencionó que a mayor, no entendí bien, a mayor masa, menos solubilidad, ¿o qué fue lo que dijo? Lo que dije fue a menor masa molecular, o sea que aquí tiene un carbono y aquí tiene 2. ¿Cuál tiene más masa molecular? ¿El que tiene 2 o el que tiene 1? El etanol. El que tiene 2, va. Entonces quiere decir que este va a ser menos soluble que este, que es más pequeño. Entre más pequeño sea, más soluble es. Bueno, sigamos pues. Acá tenemos las moléculas ya completamente desarrolladas y aquí podemos ver que tiene un OH con OH y aquí tiene 2. Este va a ser el más soluble, después el metanol, que es el más pequeño, y por último el etanol. Pero los 3 son solubles en agua. Bueno, a ver, léame por favor Luis Domínguez, por favor. Dice, cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, los iones se estabilizan en disolución por la hidratación, que implica interacciones en ion dipolo. En general, podemos predecir que los compuestos iónicos serán mucho más solubles en disolventes polares, como agua, amoníaco líquido y fluoruro de hidrógeno líquido, que en disolventes no polares, como benceno y tetracloruro de carbono. No, voy tan a la tarde. Bueno, entonces, fíjense pues, el cloruro de sodio se va a disolver completamente en agua porque es un compuesto que tiene enlaces iónicos, ¿verdad? Entonces, eso significa que igual disuelve igual. El agua es polar, entonces va a disolver a lo que es compuesto.
Entonces, disculpen jóvenes, podemos decir que los compuestos iónicos se van a disolver en disolventes polares y los compuestos que son apolares se van a disolver en disolventes apolares. Lo que decíamos, igual disuelve a igual. A ver, léame Mario Alberto, por favor. Debido a que las moléculas de los disolventes no polares carecen de un momento bipolar, no pueden solvatar a los iones Na y Cl. Solvatación es el proceso mediante el cual un ion o una molécula se rodea por moléculas de disolvente, distribuidas de una forma específica. Cuando el disolvente es agua, este proceso se llama hidratación. Ok, entonces cuando hablamos de agua se llama hidratación, cuando tenemos alcohol se llamaría alcohólisis. Y entonces, dependiendo del disolvente, así se va a llamar. Entonces, el cloruro de sodio nunca sería soluble en un disolvente apolar, ¿verdad? Porque él es forma iones. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. Las interacciones intermoleculares que predominan entre los iones son iónicas. Cargas NaCl, dipolo-dipolo, diferencia de electronegatividad COCl y fuentes de hidrógeno, menos OH, menos NH y FH. Y los compuestos no polares son las interacciones ion-dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals, que son mucho más débiles que las interacciones ion-dipolo. Como consecuencia, los compuestos iónicos por lo general son muy poco solubles en disolventes no polares. Bueno, entonces, ahí vimos las fuerzas que ya vimos en la anterior presentación. O sea, el cloruro de sodio tiene fuerzas iónicas. El dipolo-dipolo es la diferencia debido a la diferencia de electronegatividades entre dos átomos, el carbono-oxígeno y el carbono-cloro. Y los puentes de hidrógeno son cuando el hidrógeno está unido al oxígeno, al nitrógeno y al flúor. Esos son los únicos que forman puente de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, los alcoholes forman puente de hidrógeno. Entonces, también podemos ver que las aminas que van a ver ustedes en orgánica también forman puente de hidrógeno porque tienen el enlace NH. ¿Ok? Ahora, fíjense pues, ¿cuál va a ser más fuerte? El enlace puente de hidrógeno más fuerte es el del flúor. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor diferencia. Acá sabemos que el flúor es el elemento más electronegativo. Bueno, después de él, ¿qué seguiría? Pues el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Y por último, la fuerza del puente de hidrógeno sería el del nitrógeno. A pesar de que los tres son puentes de hidrógeno, son diferentes debido a quién están unidos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, por ejemplo, yo podría comparar a este y este. ¿Los dos son solubles en agua o no? ¿Sería soluble esta amina en agua o no? ¿Sí o no, jóvenes? A ver, sí. Sí, porque aquel forma puente de hidrógeno, ya hemos visto, pero este también. Entonces este también sería soluble en agua. Pero ¿cuál es más soluble? Es más soluble el metanol porque el puente de hidrógeno está más polarizado. En cambio en este sería un poquito menos soluble porque el nitrógeno e hidrógeno está menos polarizado. Bueno, entonces las variaciones van a ser pocas, pero van a poderse medir. ¿Alguna duda, joven? Entonces, ahora nosotros vamos a ya los conceptos que hemos visto hasta el momento, aplicarlos para poder nosotros determinar si son las sustancias solubles o no. A ver, léame por favor, Marjorie. Prediga las solubilidades relativas en los siguientes casos. A. Bromo. El benceno. C6H6 igual 0D y agua. Bueno, espéreme. Bueno,
¿Qué significa eso? Se llama mu, igual a 0, de Weiss, o sea que es el D. ¿Qué significa que el momento dipolar sea igual a 0? ¿La molécula es polar o es apolar? Eso ya lo tendrían que saber. A ver, Marjorie, ¿qué dice usted? Vuelvo a leer. No, el benceno con el mu igual a 0, ¿es polar o es apolar? Es polar. Bueno, a ver, ¿quién dice, quién sabe? Mu igual a 0, qué es el benceno? ¿Apolar o polar? Eso ya lo vimos. Es apolar. Es apolar, ¿verdad? Cuando tiene un valor de momento dipolar alto, quiere decir de que es bastante polar. Bueno, entonces ya sabemos que el benceno con este dato es apolar. A ver, siga leyendo, por favor, Marjorie. Y el agua mu igual 1.87. Bueno, entonces a ver, Marjorie, ¿el agua es polar o es apolar? Es apolar. Bueno, usted como que no entiende, ¿verdad? A ver, ¿qué sería el agua? Polar. A ver, polar porque tiene un valor. Dijimos que cuando tiene 0 es apolar y cuando tiene un valor quiere decir de que es polar, ¿verdad? Bueno, siga leyendo, por favor. Es tetrafluoruro de carbono CCl4 mu igual 0. ¿Polar o apolar ese disolvente? Es polar. Ah, la gran puchica, usted sí que a ver cómo le va en el examen. ¿Cómo es este compuesto, jóvenes? Apolar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la solución es polar. Porque es igual a 0. Siga leyendo, por favor. Porque lleva 0. Porque lleva E0. ¿Cómo así? Y en amoníaco líquido NH3 mu igual 1 formaldehído CH2O en disulfuro de carbono Bueno, ya ni se le entiende nada. A ver, ahí déjalo ahí, por favor. Bueno, el formaldehído, ahí falta el valor, ¿verdad, jóvenes? Tiene un valor, ¿verdad? De mu, déjenme ver, yo creo que eso está en la presentación anterior, pero bueno, o sea, tiene un valor. Aquí se me olvidó ponerlo. Bueno, lo voy a arreglar de una vez, jóvenes, porque si no, vamos a ver en dónde está esto. En la anterior estaba ese dato, déjenme ver, es alto, 2 algo tiene, pero está, acá está el formaldehído, 2.33 tiene el formaldehído, ¿me? Entonces acá no sé por qué no lo puse. Ahora no me acuerdo cómo se pone el mío. Igual a, ¿cuánto había dicho? 233, ¿no? 233. Entonces miren, pues lo fundamental que estábamos ahí peleando con Marjorie es que cuando tiene 0 quiere decir de que es un disolvente polar. Cuando tiene un valor quiere decir de que es un disolvente polar. Eso es lo importante. Bueno, estamos. Bueno, entonces ahora digamos, fíjense pues, yo tengo que saber qué tipo de soluto es, entonces así yo puedo decir en dónde se disuelve. En el caso 1 tenemos el bromo. Y se dan cuenta que ahorita ustedes ya tienen las herramientas para poder saber qué tipo de compuesto va a ser ese. Entonces tenemos el bromo. El bromo, ¿qué tipo de compuesto, qué enlace tiene? ¿Apolar, iónico o tiene covalente apolar o covalente polar? ¿Qué tipo de enlace tiene, jóvenes? Eso ya lo vimos. A ver. ¿Qué tipo de enlace tiene, pues, jóvenes? ¿Se dan cuenta que eso lo acabamos de ver, pues, y ya no lo saben?
¿Qué tienen que hacer para ver si es qué enlace es, pues? Diferencia de electronegatividad. Bueno, entonces ¿cuánto tiene eso? ¿Qué sería ese? 0 es un enlace ¿Qué? Covalente apolar. Covalente apolar. Covalente. Apolar, ¿ok? Bueno, entonces ¿en dónde se va a disolver este? ¿Se va a disolver en el benceno o se va a disolver en el agua? ¿En dónde se va a disolver? ¿Benceno o agua? ¿El benceno qué tipo de disolvente es, pues, jóvenes? Ahí está el dato, pues. ¿El benceno qué tipo de disolvente es, jóvenes? A ver, despertemos. El benceno, ahí está puesto. Covalente apolar. Bueno, ¿por qué es apolar? La diferencia de electronegatividades. Ahí no tiene diferencia de electronegatividades. El mu es igual a 0. Lo hemos estado discutiendo con Mayor y no hay manera que ustedes entiendan. Bueno, ¿y el agua qué es? Polar. ¿Por qué? Polar. Es polar. ¿Por qué? ¿Por qué? El mu tiene un valor. Porque el mu tiene valor 1.86. Bueno, entonces, ¿este en dónde se va a disolver? ¿En el benceno o en el agua? El benceno. Es el benceno porque los dos son... En el benceno, porque es apolar. Apolar disuelve a apolar, jóvenes. ¿Ok? Eso es lo que se le está pidiendo. Ahora, en la segunda pregunta, ¿qué es lo que van a disolver? Cloruro de potasio. A ver, ¿qué tipo de enlace tiene cloruro de potasio, jóvenes? A ver, pues, chicos, hombre, que ustedes sí que a la... Puchicas. Eso lo vimos ya en la anterior, pues. ¿Qué tiene, pues, jóvenes? A ver. Es polar. Eso no es polar, es iónico. Ustedes no tienen su tabla ahí, pues tienen que buscar cuál es la electronegatividad del cloro, cuál es la electronegatividad del potasio, ¿cuánto es? A ver, ¿se dan cuenta? Y de ahí se está... 8 y 3. Bueno, entonces ¿cuánto sabe la diferencia? 2.2 Bueno, entonces ¿qué tipo de enlace es? iónico. Bueno, entonces eso es que ya lo tienen que saber bien. Bueno, entonces ¿en dónde va a ser soluble esta? ¿En el tetracloruro de carbono o en el amoníaco? ¿En dónde va a ser soluble? Del amoníaco. ¿Por qué? En el amoníaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mu es igual a 1.46. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un disolvente polar, jóvenes, por lo cual un iónico se va a disolver en un polar, no se va a disolver en un apolar, jóvenes. Tienen que irse avivando, jóvenes. Y esto que estamos en lo más sencillo de la química. Bueno, ahora miremos el C. Tenemos el formaldehído. Entonces, el formaldehído, no tendría que haber puesto esto. El formaldehído, la fórmula es esta. ¿Este compuesto es polar o es apolar? A ver. ¿Es polar o es apolar? Ahí no les tenía que haber puesto lo que les puse. Tenía que haber dado la estructura esa. ¿Es polar o es apolar? Aquí hay un carbono más delta, hay un oxígeno menos delta, entonces es un compuesto polar. Entonces, ¿en dónde se va a disolver? ¿En el disulfuro o en el agua? En el agua. Se va a disolver en el agua. ¿Por qué en el agua? Porque el agua es polar, porque tiene un mu que está arriba de 1.87. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en el primer examen parcial o en el examen corto que la semana entrante. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No. Bueno, espero que no, pues, porque en el examen vamos a ver si entendieron o no.
Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí está la resolución. A ver, léame. Bueno, ahorita me perdí ustedes. A ver, léame, Brian, por favor. Estrategia para predecir la solubilidad. Recuerde, lo semejante disuelve a lo semejante. Un soluto no polar se disolverá en un disolvente no polar. Los compuestos iónicos generalmente se disolverán en disolventes polares debido a la interacción favorable y unipolo. Los solutos que pueden formar puentes de hidrógeno con el disolvente tendrán una solubilidad alta en el. Ok, bueno, entonces miremos. A ver, léame, Don Eli, por favor. Solución. El Br2 es una molécula no polar y por tanto debe ser más soluble en C6H6, que es también no polar que en agua, Las únicas fuerzas intermoleculares entre el Br2 y C6H6 son fuerzas de dispersión. Bueno, a ver, léame, Eduardo Tess, por favor. KCl es un compuesto iónico. Para disolverlo, los iones individuales K y Cl deben estabilizarse mediante interacciones ionipolo, debido a que el Cl4 no tiene un momento dipolar. El KCl debe ser más soluble en NH3 líquido, una molécula polar por grande. Entonces, ahí debería haber dicho usted K más y Cl menos, porque son iones. Entonces, se están formando dos iones que van a ser solubles en un disolvente polar, no en un disolvente apolar. Bueno, a ver, siguiente, por favor. A ver, Emmanuel. Debido a que el CH2O es una molécula polar y el CS2 una molécula lineal, es no polar. Siga. Entonces acá tenemos, miren, este es el formaldehído. Se dan cuenta de que va a haber una polarización carbono-oxígeno. En cambio, el disulfuro va a tener un momento dipolar igual a 0 porque se anulan los dos vectores, ¿verdad? O sea que va a ser apolar. Siga, por favor, Jairo. Las fuerzas entre las moléculas de CH2O y CS2 son dipolo, inducido y de dispersión. Por otro lado, el CH2O puede formar puentes de hidrógeno con el agua, de manera que debe ser más soluble en este disolvente. Ok, o sea que el formaldehído es polar, entonces se va a disolver más en el disolvente polar. Aquí tienen el ejercicio de práctica número 1, ¿verdad? Eso es lo que tienen que presentar en el resumen. El yodo I2 es más soluble en agua o en disulfuro. Entonces, después de que hacen los resúmenes de cada una de las diferentes partes, tienen que poner la resolución de estos ejercicios de práctica. Aquí están numerados, ¿verdad? Este sería el primero. Bueno, a ver, vamos a ver los efectos de la presión y la temperatura en la solubilidad. Vamos a ver la solubilidad de sólidos en líquidos. Ya casi terminando, jóvenes. A ver, léame, Jeffrey, por favor. Solubilidad de los sólidos en los líquidos. Una masa específica de un soluto sólido permanece en solución a una temperatura dada. Es decir, se establece un equilibrio de solubilidad a cierta temperatura. La presión influye poco en la solubilidad de los sólidos en los líquidos, porque los sólidos y los líquidos son prácticamente incomprensibles. Sin embargo, si la temperatura cambia, se disolverán más solutos o bien precipitarán de la solución hasta restablecer el equilibrio a la nueva temperatura. Bueno, entonces la solubilidad dijimos que depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad de un sólido. Entonces, es importante tener conocimiento a qué temperatura está reportada la solubilidad.
Bueno, a ver, léame por favor Luis Domínguez. Mayor parte de los compuestos sólidos son cada vez más solubles conforme se eleva la temperatura. Véanse las curvas de solubilidad de abajo. A medida que la temperatura aumenta, el movimiento de las partículas también se intensifica y aumenta el número de iones que se desprenden de la red cristalina y quedan en libertad para entrar en solución. Entonces, se dan cuenta de que las condiciones normales es que al aumentar la temperatura del disolvente va a aumentar la solubilidad, pero no todos los compuestos se comportan igual. Aquí podemos ver, por ejemplo, el hidróxido de sodio, se dan cuenta de que al aumentar la temperatura, aquí tenemos temperatura, aumenta la solubilidad. Este está cumpliendo lo que se espera. Por ejemplo, el nitrato de plomo, se da cuenta usted que igual, cuando va aumentando la temperatura, va aumentando la solubilidad. Igual, el nitrato de potasio, igual, miren, va aumentando la temperatura y va aumentando la solubilidad. ¿Ok? Y ahora, pero ahora miremos el sulfato de sodio. Se dan cuenta que al principio de 0 a como 35 grados aumenta, pero ya después de 35 grados, miren, comienza a disminuir y de ahí se mantiene constante. O sea que este está actuando de una forma no esperada. Por supuesto, eso depende de la composición de la sal. Ahora miren el cloruro de sodio, ¿qué pasa? El cloruro de sodio no aumenta ni disminuye su solubilidad en el transcurso de los cambios de temperatura. ¿Se da cuenta? El cloruro de sodio no está reaccionando de una forma normal. ¿Ok? Bueno, acá tengo un video de la interpretación de las gráficas de solubilidad para que ustedes lo miren. Ahí está el video. Por favor, espero que estén revisando eso, jóvenes. Bueno, a ver, léame por favor Mario Alberto, por favor. Asimismo, es más difícil que el cristal capture de nuevo los iones que regresan a su superficie porque se desplazan con más rapidez. Existen pocas excepciones a esta regla general de mayor solubilidad. A temperatura más alta, se estudian las curvas del NaCl y del Na2SO4. Que lo que estábamos discutiendo, el cloruro de sodio y el sulfato de sodio no funcionan igual. Bueno, entonces, ya casi para terminar, a ver, léame por favor Marlon. Si se emplea una solución de nitrato de plomo 2 en equilibrio con exceso de nitrato plomo 2 sólido, precipita más soluto hasta que es estable de nuevo de el equilibrio a la temperatura más baja. Por ejemplo, 100 gramos de agua disuelven 120 gramos de nitrato de plomo. PbNO3 2 a 90 grados centígrados. Si la solución se enfría a 20 grados centígrados, la solución en equilibrio no puede contener más que 54 gramos de plomo, NO3 2, por lo que los 66 gramos en exceso precipitan y se suman a la cantidad de solutos sin disolver. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que tenemos 100 gramos de agua y tenemos 120 gramos de nitrato de plomo? A 90 grados son completamente solubles, pero si nosotros bajamos la temperatura de 90 a 20, la solubilidad baja, ¿ya? En este caso solo puede disolver a 54. Entonces, ¿qué quiere decir? Restamos 120 menos 54, nos quedan 66 gramos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ya llega al equilibrio a 20 grados, van a precipitar esos 66 gramos de más que estaban solubles cuando la temperatura estaba a 90 grados. ¿Ok? Pero a 20 grados ya no es soluble. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Los tipos de disolución. Aprendimos cristalización, enfoque molecular del proceso de disolución, efectos de la presión y la temperatura en la disolución. Bueno, entonces hasta aquí entra en el examen corto de la semana entrante. Entonces aquí es donde ustedes deberían de apuntar examen corto 1. ¿Ok? Eso sería, aquí yo tomo nota, o sea que quiere decir de que va a ser la presentación parte 1 y parte 2. Entonces, hoy tenemos 20,
el 20 de julio, y entonces de una vez pongo yo que hasta aquí llegué y empezamos con la 3 la próxima semana. Bueno, entonces muchas gracias por su atención, nos vemos la otra semana. Ya saben ustedes que qué día es el examen, el día miércoles 26, y va a entrar de la unidad 1 parte 1 hasta la unidad 1 parte 2. Eso es lo que va a entrar en el examen. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Ya les subí las guías para que puedan empezar a trabajar. Bueno, ahorita ustedes deberían ya de estar haciendo su resumen de la parte 1 y de la parte 2 para que no se les acumule cuando los tengan que entregar, porque después de que terminamos en la unidad 1 tienen una semana y yo les pongo la fecha para que suban el resumen. Pero se acuerdan ustedes que tienen que hacer un glosario también, ahí está puesto. Tienen que hacer un glosario y tienen que hacer los problemas. Entonces, mejor si los van haciendo de una vez antes, conforme vamos desarrollando los temas. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Lick, una pregunta. Vele pues. Es que es un resumen por cada unidad, digamos, unidad parte 1 y una unidad parte 2. No, el resumen es de la unidad 1, pero usted tiene que resumir dentro de la unidad 1 los diferentes partes que tiene. En este caso van a haber 4 partes. Usted va a resumir las 4 partes. ¿Estamos? Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, licenciado. Hágala pues. Mi pregunta es sobre la entrega de la tarea. Está leyendo ahí que hay que subir el link de un drive. Entonces, en claro, hay que subirle lo que es un PDF, donde está el link del documento, ¿verdad? No, tiene que subir el link del documento. Usted lo debe tener en un drive, ¿verdad? Ya sea para que pueda compartirlo. Usted me está compartiendo solo el link. El documento debe estar en PDF. Entonces, la forma de entregar la tarea sería como el link del documento. Una cosa que es importante es de que cuando yo abra el link, me abra el PDF. Si el PDF no me abre, es como que no me hubieran entregado la tarea. ¿Está claro? Ok, ya. ¿Verdad? Porque si ustedes no ponen los permisos, me dice, usted no está autorizado a abrir. Entonces, si me pasa eso, ya saben que tienen 0. ¿Ya? O sea, yo debo abrir y me debe salir el documento para poderlo evaluar. ¿Está claro? Gracias, esa era mi duda. Gracias. Entonces, el documento, ahí se acuerdan ustedes que debe de llevar una carátula. Todas las tareas y los resúmenes deben de llevar una carátula en una página. Ya se les puse, ya les subí eso y el ejemplo. ¿Está claro? Bueno, entonces, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana, el próximo lunes. Ahí se acuerdan de apuntarse en los datos, porque si no se apuntan en los datos, no tengo su correo, por lo cual no puedo enviarles el examen corto. Entonces no se quejen, porque se lo he estado diciendo cada día que hemos tenido clase. Entonces ahorita yo tengo 15, ahorita en la cuestión hay 17, pero pienso yo que hay 2 que están puestos con dos señales. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana, un abrazo y nos vemos el próximo lunes, chicos. Feliz noche. Feliz noche, chicos. Nos vemos. Nos vemos, chicos.